Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de análisis y visualización de datos. Ya nos conocemos y ya dimos una introducción a todo esto de lo que es la diplomatura en ciencia de datos, aprendizaje automático y sus aplicaciones. Así que ahora vamos a pasar directamente a responder una de las preguntas más importantes, que es, ¿qué es el Data Science? ¿Y por qué queremos empezar esta primera clase con esto? Bueno, porque a medida que vayan avanzando y a medida que vayan viendo distintas materias, se van a dar cuenta que la ciencia de datos y el aprendizaje automático es algo enorme, es algo gigante, donde hay un montón de nichos en los cuales especializarse. Entonces, tener un pantallazo general les va a permitir enfocarse en las distintas áreas que ustedes quieran seguir o en que ustedes se quieran especializar, dado a sus gustos y también a el background, a todo lo que ya traen a esta diplomatura, porque como ya vimos, tenemos gente de todos lados. Así que bueno. Un poco ya nos presentamos, yo soy Milagro Teruel, soy profesora en FAMAF y también trabajo como Data Scientist en Upwork. Conmigo van a estar viendo toda la parte más de programación y de aplicaciones, de cómo llevar la teoría a un dataset real. La otra profe es Valera Ruloni, con quien van a estar viendo más todos los aspectos teóricos de la estadística y generando esas bases que les hacen falta para después poder continuar con todo lo que es Data Science. Entonces, pasamos a la pregunta, ¿qué es específicamente la ciencia de datos? Bueno, el problema para definir la ciencia de datos es que ha mutado mucho en los últimos años y que también es un término muy de moda. Entonces, muchas veces la gente la llama ciencia de datos a cosas que son bastante tangenciales. Vamos a tratar de distinguir tres conceptos que son bastante centrales y que hacen referencia a distintos aspectos de lo que es el data science. Lo primero es el análisis de datos, ¿sí? O el data analysis. Esto era muy común antes, cuando todavía no teníamos la capacidad de correr software o modelos muy pesados y por lo tanto que pudieran inferir patrones complejos a partir de los datos. Un analista de datos muy famoso que seguramente conocen es Chandler Bing. En uno de los capítulos, Mónica le dice que él se dedica al procesamiento de datos y la reestructuración. Entonces, lo que en aquel momento, en la época en la que Friends estaba siendo filmada, significaba trabajar con datos, era hacer ese tipo de análisis. Por eso muchas veces decimos que el análisis de datos responde a preguntas concretas, porque no es que a partir de los datos automáticamente se encuentran patrones, sino que por ahí tenemos preguntas muy concretas, como por ejemplo, si han bajado o no las ventas en determinado negocio. Entonces, un analista de datos va a buscar esa información usando distintas herramientas computacionales, ¿sí? Por ahí lo va a sonar como que es algo muy viejo. No, el tema es que el análisis de datos estuvo primero. Y todavía hoy se sigue usando muchísimo, en conjunto con las otras disciplinas que vamos a ver después. Esto también es muy importante, esto de que está guiado por la intuición del analista, ¿sí? Al tener tanta poca capacidad de procesamiento, ya sea por la herramienta que se utilice o por el tipo de análisis que se esté haciendo, muchas veces tenemos que acotar la pregunta a lo que nosotros creemos que va a ser válido. Lo tenemos que definir eso de antemano. No es que podemos sacar miles y miles de datos y que de alguna forma la computadora nos diga este es el valor que más impacto va a tener en tu negocio, ¿sí? Y después decimos sobre grandes datos pero a pequeña escala. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces los analistas trabajan con miles y miles y miles de datos. Y una consulta a una base de datos puede llegar a tardar varias horas si la cantidad de datos es suficiente. Pero esas consultas son bastante puntuales, por eso decimos que es a pequeña escala, porque estamos buscando un pedacito de información en particular, ¿sí? No descartaría que no haya algunas personas que vengan del análisis de datos a la diplomatura, así que estaríamos muy interesadas en que nos cuenten cómo fue su experiencia a través de la Slack y que nos digan si esta percepción que tenemos nosotras es válida o no, porque muchas veces los analistas de datos vienen de otras disciplinas, de economía, vienen de física, de química, entonces están acostumbrados a buscar
preguntas que son relevantes para ellos. Después, en el otro extremo, tenemos el Machine Learning, ¿sí? Un ingeniero de Machine Learning es una persona que es una experta en los modelos más avanzados que vamos a estar viendo, ¿sí? No es un estadístico general, no, es alguien que está profundamente familiarizado con la computación y con estos modelos que vamos a utilizar. Por eso, en general, su trabajo es buscar el mejor modelo que prediga los datos. O sea, alguien ya realizó el trabajo de encontrar las preguntas y ahora ya sabemos cuáles son las preguntas relevantes, lo que queremos es el mejor modelo computacional que nos ayude a responder, ¿sí? Y muchas veces está guiado por la teoría de los modelos. ¿Por qué? Porque si el analista de datos se enfoca en una necesidad de negocios y va a los datos a resolverla, muchas veces o existe otro camino que es si vos querés ser experto en los modelos, puedes dedicar tu vida a desarrollar un modelo e ir encontrando distintos problemas que pueden ser resueltos con ese modelo. Por eso muchas veces, si uno sabe redes neuronales, por ejemplo, va a probablemente limitarse a problemas que sean resueltos más eficientemente con las redes neuronales. Y en esto sí tenemos muchos datos y también a gran escala. Es decir, muchas veces metemos los datos y encontramos patrones muy complejos, o sea, realizamos mucho cómputo para poder encontrar estas relaciones complejas y que el software nos pueda dar respuestas que pueden no necesariamente ser la que nosotros estábamos buscando. Esto lo van a entender más cuando vayan llegando a las materias de aprendizaje automático, que son las últimas 3 materias obligatorias. Y finalmente acá en el medio tenemos la ciencia de datos, que es un poco una cobertura de estos dos extremos, ¿sí? El científico de datos se encuentra en su trabajo con un gran espectro de problemas y algunos de ellos se solucionan con técnicas de análisis de datos y otros van a tener que solucionarse con técnicas de aprendizaje automático, ¿sí? Pero para mí lo más característico es que en la ciencia de datos uno no sabe cuál es la pregunta. Entonces, a partir de los datos uno los mira y trata de ver cuáles pueden ser los patrones más significativos. No directamente, sino usando un montón de herramientas ahí en medio porque no podemos procesar tantos datos como humanos, ¿sí? Por eso decimos que está guiado por los patrones de datos, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa tiene un equipo de ciencia de datos, es muy probable que el trabajo del científico de datos en ese equipo sea mejorar la ganancia o las ventas de esa empresa. Esa es una pregunta que es muy amplia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar las preguntas correctas que se puedan responder a partir de los datos, ¿sí? De nuevo, esto se realiza sobre grandes datos y a gran escala. O sea, es un proceso largo que involucra un montón de pasos y donde, como decimos acá, la pregunta todavía no está del todo concreta. Bien, durante la clase vamos a ver 3 ejemplos de estos 3 conceptos. Estaría bueno que ustedes traigan los suyos. Y bueno, nos vemos en el video que viene.